En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en medio de una época de cambios políticos y guerras, emerge una figura que dejaría un legado invaluable en la escena religiosa e histórica: el profeta Isaías. Su historia está entrelazada con los tumultuosos eventos que marcaron el período en el que vivió, convirtiéndolo en un personaje único en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació a mediados del siglo VIII a.C., durante un período crucial en la historia del pueblo de Israel. Su nacimiento está registrado en Isaías capítulo 1, versículo 1, que dice: «Visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá». Era hijo de Amoz, cuya identidad, aparte de su nombre, es poco conocida. Sin embargo, el nombre Isaías en sí mismo es significativo, ya que significa «Yahvé es salvación» o «salvación de Yahvé», reflejando el propósito y mensaje que traería a su pueblo. Isaías vivió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, durante un período de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que Isaías comenzara su ministerio profético durante el reinado del rey Uzías de Judá, un período de estabilidad y relativa prosperidad para el reino. Fue durante este tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, un momento que marcaría el comienzo oficial de su misión como profeta. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Uzías, un momento de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías relata que estaba en el templo, probablemente involucrado en algún tipo de actividad religiosa o adoración, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con el borde de su manto llenando el templo. Serafines, seres angélicos, estaban alrededor del trono, clamando unos a otros: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Ante esta majestuosa y sagrada visión, Isaías fue sobrecogido por un profundo sentido de temor e insuficiencia. Reconoció su propia pecaminosidad y la del pueblo que lo rodeaba, confesando: «¡Ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Es importante notar que la percepción de la santidad y gloria de Dios trajo consigo una aguda conciencia de la fragilidad humana y la necesidad de purificación. En este momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó los labios de Isaías con el carbón y declaró: «He aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Esta acción simbólica representaba la purificación y reconciliación de Isaías con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. A continuación, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y él respondió prontamente: «Aquí estoy, envíame a mí». Este es un momento crucial donde Isaías se ofrece voluntariamente para ser el mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y vocación del profeta. Fue un encuentro que lo equipó y comisionó para una misión que estaría marcada por desafíos, adversidades y al mismo tiempo por la constante y soberana presencia de Dios en su vida. Después de la muerte del rey Uzías,
Su hijo Jotam lo sucedió en el reino. Durante ese tiempo, Isaías desempeñó un papel significativo como profeta en Judá. Jotam reinó aproximadamente 16 años después de la muerte de su padre y su gobierno se caracterizó por una relativa estabilidad política y prosperidad económica, en parte heredada del reinado de Usías. Durante este período, Isaías continuó proclamando los mensajes de Dios al pueblo de Judá, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. También pudo haber aconsejado al rey Jotam en asuntos espirituales y políticos, buscando influir en las decisiones gubernamentales según los principios divinos. Aunque Judá disfrutó de una relativa estabilidad durante el reinado de Jotam, había señales de tensión y desafíos inminentes en el horizonte. En el frente internacional, el poderoso imperio asirio estaba creciendo y representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluido Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos estaban aumentando, y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo quedaba en segundo plano. La historia toma un giro oscuro después de la muerte de Jotam. Cuando Acaz, su hijo, ascendió al trono de Judá, heredó un reino que, a pesar de enfrentar desafíos, disfrutaba de cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, Acaz pronto demostraría ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Y aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Tan pronto como asumió el trono, Acaz se encontró confrontado con amenazas externas inminentes. El reino del norte, Israel, liderado por el rey Peca, y Siria, liderada por Rezín, formaron una alianza contra Judá, con la intención de derrocar a Acaz e instalar un títere sumiso en su lugar. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y reemplazar a la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz estaba profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución. En lugar de confiar en Dios y buscar guía espiritual, Acaz recurrió a la diplomacia y las alianzas políticas. Buscó el apoyo del rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciendo tributos y sometiéndose a Asiria a cambio de protección contra Israel y Siria. Isaías, como profeta, tuvo que lidiar con las consecuencias de estas decisiones políticas. Confrontó a Acaz, advirtiéndole en contra de confiar en alianzas con naciones paganas en lugar de confiar en la protección y el poder de Dios. Isaías buscó alentar a Acaz a permanecer fiel a Dios y buscar guía divina en lugar de buscar soluciones temporales y terrenales a los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió varias de las visiones y mensajes proféticos que registraría en su libro. En los capítulos del 1 al 5 de Isaías, profetizó repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios por parte del pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que habían infiltrado la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios con todo su corazón. En los capítulos del 7 al 12 de Isaías encontramos la profecía mesiánica, en la que Isaías profetizó sobre la venida de un futuro Mesías Redentor que traería salvación y restauración al pueblo de Dios. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también habló sobre el reinado justo y pacífico del Mesías, quien traería liberación y redención al pueblo de Israel. Estas profecías son algunas de las más conocidas e importantes en el libro de Isaías, y se cumplieron en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de todos los esfuerzos, Acaz no prestó atención al profeta y estableció una alianza con Asiria. Posteriormente, esta alianza con Asiria se convirtió en una fuente de problemas aún mayores para Judá. Tiglat-Pileser III
pronto aprovechó la debilidad de Acaz y exigió una sumisión completa a Asiria, convirtiendo a Judá en un vasallo del imperio asirio. Acaz se vio obligado a pagar tributos cada vez más grandes a Asiria y a seguir sus órdenes, debilitando aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Por esta razón, Acaz también consideró alianzas con Egipto y Etiopía como una medida adicional de seguridad contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección y resultó en el mensaje profético que Isaías transmitió al caminar desnudo y descalzo. Esta profecía algo peculiar está registrada en la Biblia, específicamente en Isaías capítulo 20, versículos 2 al 4, y dice lo siguiente: En aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo: Ve, quita el cilicio de tu cintura y descalza las sandalias de tus pies. Y él lo hizo, andando desnudo y descalzo. Entonces dijo el Señor: Así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y presagio contra Egipto y Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos egipcios y a los exiliados etíopes, tanto a los jóvenes como a los viejos, desnudos y descalzos, con las nalgas descubiertas, la desnudez de Egipto. En este pasaje, Dios habla directamente a Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios le ordena a Isaías que quite el cilicio de su cintura y descalce las sandalias de sus pies. El cilicio era una prenda áspera e incómoda, generalmente usada como señal de duelo o arrepentimiento. Al despojarse de estas prendas, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición inusuales. Isaías obedece a Dios y sigue sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática capta la atención de la gente y sirve como una poderosa representación visual del mensaje profético que Isaías está a punto de entregar. Su audaz y simbólica acción no pasó desapercibida y muchos reflexionaron sobre el significado detrás de ese mensaje visual. La desnudez y descalcez de Isaías sirvieron como un recordatorio vívido de la vulnerabilidad del pueblo ante amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizaba humildad y sumisión a la voluntad divina. Mostraba que no había nada que pudiera esconder o proteger al pueblo de Judá, excepto la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios luego explica el significado simbólico de esta acción. Compara el periodo en que Isaías caminó desnudo y descalzo 3 años, con el destino que esperaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías era una representación física de la futura desnudez y descalcez de los prisioneros de esas naciones, Asiria los capturaría, despojándolos de sus vestiduras y llevándolos al cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Mientras Isaías profetizaba internamente, Judá estaba en un tumulto espiritual. Acaz promovió la idolatría y la adoración de dioses extranjeros, alejando al pueblo de Judá del verdadero Dios. Isaías, el profeta, confrontó a Acaz y le advirtió sobre las consecuencias de su apostasía espiritual, instándolo a arrepentirse y volverse a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró las advertencias de Isaías y continuó en su desobediencia. La situación en Judá solo empeoró con el tiempo. Eventualmente, Asiria misma invadió Judá, devastando el país y poniendo a Jerusalén bajo asedio. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron terriblemente bajo el yugo de Asiria, enfrentando hambre, enfermedad y miseria. En última instancia, el reinado de Acaz fue un periodo oscuro y turbulento para Judá. Sus malas decisiones políticas y falta de fe en Dios llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Sin embargo, su muerte no marcó el fin de los problemas para Judá, sino el comienzo de un período aún más tumultuoso, con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores por delante.
Tan pronto como ascendió al trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al verdadero Dios. Isaías apoyó y alentó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como su consejero espiritual y profeta del rey. Durante este período, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, instándolos al arrepentimiento y la fidelidad. Proclamó la palabra de Dios, denunciando la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino. Isaías también ofreció esperanza y consuelo al pueblo, recordándoles las promesas de salvación y redención de Dios. Sin embargo, fue durante el reinado de Ezequías que Judá enfrentó una crisis aún mayor cuando Senaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. En el contexto histórico, Senaquerib fue un rey asirio que gobernó entre 705 y 681 a.C. Durante su reinado, Asiria fue una potencia regional dominante involucrada en varias campañas militares en la región, incluidas incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocida por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Senaquerib de Asiria para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia en el Libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Senaquerib buscando la paz, acordando pagar tributo a cambio de no ser invadido. Entonces, Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. Ezequías, rey de Judá, envió este mensaje al rey de Asiria en Laquis: «He hecho mal, retírate de mí y pagaré lo que me impongas». El rey de Asiria inicialmente impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sin embargo, Senaquerib no se sintió satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos. Esto resultó en el asedio de Jerusalén, donde Ezequías se encontró sin escapatoria. Ante el rechazo de sus intentos de paz, al enterarse de que Senaquerib había enviado una carta amenazante a la ciudad y al Dios de Israel, Ezequías se sintió profundamente perturbado y angustiado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó ante el Señor. Al leer la carta que se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías rasgó sus vestiduras como señal de duelo, dolor y desesperación ante la amenaza asiria. Rasgar las vestiduras era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluida la judía, como señal de angustia, duelo o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó guía divina y envió mensajeros al profeta Isaías para pedir consejo y orientación sobre cómo manejar la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Transmitió un mensaje de consuelo y seguridad divina a Ezequías. No temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Yo haré que vuelva por el camino por el que vino, transmitiendo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá. Aseguró al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias pronunciadas por Senaquerib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Senaquerib lograra su objetivo de destruir la ciudad y que el ejército asirio sería derrotado y no tendría éxito en conquistar Jerusalén. Además, Isaías recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y asegurar la continuidad de la línea davídica.
Enfatizó que Jerusalén sería salvada debido al amor de Dios y sus promesas a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la veracidad de sus palabras. Dijo que como señal, la sombra en el reloj de sol de Acaz retrocedería 10 grados. Según lo registrado en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un tiempo de gran angustia, solidificando su confianza en la protección divina. Entonces, Ezequías expresó su fe en Dios y suplicó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera en favor de Jerusalén. Apeló a Dios para que protegiera la ciudad y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio es que Dios respondió a la fe y oración de Ezequías. Según la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje reconfortante del profeta Isaías, Dios intervino sobrenaturalmente para proteger Jerusalén. Esto se relata en Reyes 19:35. Y aconteció que aquella noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. En una sola noche, un ángel del Señor fue enviado y causó una gran destrucción en el campamento del ejército asirio, resultando en la muerte de 185,000 soldados. La acción del ángel se describe como de tal magnitud que el ejército asirio fue completamente derrotado, aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este evento sobrenatural. Se presenta como un acto divino de intervención para proteger Jerusalén y su gente. La historia destaca la creencia en la protección divina y la importancia de la fe en tiempos de gran peligro. La reacción del pueblo al día siguiente fue de gran sorpresa y conmoción ante la destrucción del ejército asirio. Los habitantes de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, se sintieron aliviados y agradecidos por haber sido protegidos de una amenaza tan inminente y destructiva. Reconocieron el poder de Dios y la intervención divina como la razón de su seguridad. Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al verdadero Dios, allanando el camino para un futuro de paz y prosperidad para Judá. Más tarde, Manasés, hijo de Ezequías, sucedió a su padre como rey de Judá y gobernó durante aproximadamente 55 años. Desafortunadamente, su reinado es recordado como uno de los más oscuros en la historia de Judá debido a su severa rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas de las reformas religiosas iniciadas por su padre Ezequías. Reintrodujo la idolatría y la adoración de dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. Además, persiguió cruelmente a los profetas y a aquellos que permanecieron fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y propagando la corrupción espiritual en todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero se mantuvo firme en su misión de ser un mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sufrido el martirio debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía afirma que fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés. Sin embargo, su legado como profeta y mensajero de Dios continuó resonando a través de las generaciones, inspirando fe y coraje incluso en tiempos de gran tribulación. Otra versión de la muerte de Isaías se encuentra en el libro apócrifo La Ascensión de Isaías. Este texto
No forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero es considerado significativo para comprender la literatura y la teología judeocristiana. Consiste en varias partes, incluyendo visiones, profecías y una narrativa de la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, según este libro, es una de las partes más notables y dramáticas. Relata que durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Según el relato, Manasés estaba furioso con las críticas y advertencias de Isaías, ya que estaba involucrado en prácticas idólatras e injustas. En su ira, Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado por la mitad como un castigo extremo por sus palabras y acciones. Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el último momento. Incluso frente a una muerte terrible y tortuosa, Isaías no vaciló en su devoción a Dios y su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que tuvo un período de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar, y allí se humilló ante Dios. Luego fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado se recuerda como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven sinceramente a Él. A pesar de los innumerables asesinatos de creyentes y profetas, Isaías es reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este libro consta de 66 capítulos y es una de las obras más extensas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un período crucial en la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió poderosas visiones de la futura era mesiánica y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido una fuente de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención aún resuenan hoy en día, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, creo que las profecías mesiánicas de Isaías son de mayor importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento último de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones
que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga